En este vistazo número 70 veremos las parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha, correspondientes a estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de mayo del año antepasado que muestran cada semana. Comenzamos el 6 con Santo Domingo Savio, un italiano hijo de un campesino que desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio con objeto de que le ayudaran en su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín, el párroco Domingo le recomendó al chico. San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron, se sintió muy impresionado por esa santidad que tenía. Así que ingresó en octubre de 1854 al oratorio de San Francisco de Sales de Turín, con 12 años de edad, y organizó un grupo con el nombre de la Compañía de María Inmaculada. Sin contar los ejercicios de piedad, el grupo ayudó a Don Bosco en trabajos tan necesarios como la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños difíciles. En 1859, cuando Don Bosco decidió fundar la Congregación de los Salesianos, organizó una reunión entre los 22 presentes que fueron los que organizaron la Compañía del Inmaculado Concepción, excepto Domingo Savio, quien ya se había ido al cielo 2 años antes. Poco después de su llegada al oratorio, Domingo tuvo oportunidad de impedir que dos chicos se pelearan. Les presentaba un crucifijo y les decía: antes de empezar, mirad a Cristo y decid: Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos. Yo soy un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Qué palabras, ¿no? Después pueden empezar a arrojarse vuestras primeras piedras contra mí. Los dos niños quedaron avergonzados. Hay que pensar esto cada vez que querramos agredir a alguien o reaccionar violentamente contra cosas que solo nos provocan ira. La parroquia queda en la carrera 72K, número 38 de Sur 3, que forma parte de la diócesis de Fontibón, cuya foto tomo de Google. Seguimos el 9 con Santa Luisa de Marillac, que consagró su vida a Dios después de la muerte de su esposo. Tuvo la dicha inmensa de tener como directores espirituales a San Francisco de Sales y a San Vicente de Paúl, siendo discípula de este último en sus congregaciones, donde se servía a pobres, enfermos e ignorantes. Pero sucedía que cuando San Vicente se alejaba, los grupos disminuían su fervor y entusiasmo, haciéndose necesario la presencia de alguien que los coordinara y animara. Esto lo hizo Santa Luisa. En 1633, el 25 de marzo, las primeras cuatro, que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia bajo la dirección de Santa Luisa, nace así la más grande comunidad femenina que existe, las Hermanas Vicentinas, hijas de la Caridad. La santa además escribió muchos textos y libros en los cuales recopiló las enseñanzas de San Vicente de Paúl y reflexiones personales, constituyendo una extraordinaria riqueza para la vida espiritual de sus religiosas y de todas las personas en general. Falleció el 15 de marzo de 1660 después de sufrir una dolorosa enfermedad y dejando fundada y muy extendida esta gran comunidad de religiosas. En la casa donde está sepultada su fundadora, en París, sucedieron las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a la vicentina Santa Catalina Labouré, lo cual conmemoramos el 27 de noviembre. El Papa Pío XI declaró Santa Luisa de Marillac en 1934 y el Sumo Pontífice Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. La parroquia se encuentra en la calle 38A Sur, número 86F17, en el barrio Kennedy, que les había mostrado en 2023, pero en realidad forma parte de la diócesis de Fontibón. Y este es su bellísimo interior. El 14 tenemos a San Matías, que fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles afirman que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a esa misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesús. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del Mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Los Menaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma.
La parroquia queda en la calle 63A Sur, número 71H69, de la diócesis de Soacha, cuya foto tomo de Google. El 16 conmemoramos a San Simón Stock, del que hablamos el año pasado, porque les mostré esta parroquia, pero en realidad hago la aclaración que forma parte de la diócesis de Soacha, porque queda en la calle 57B Sur, número 6912. Recuerden la importancia de él con el escapulario. Nunca dejemos el escapulario de lado. Siempre tengamos presente a nuestra madre, muy especialmente en este mes, su mes. Continuamos el 18 con San Leonardo Murialdo, quien nace en Turín, Italia, el 26 de octubre de 1828 y muere en la misma ciudad el 30 de marzo de 1900. Es una persona dulce y noble que a los 17 años, después de una crisis religiosa, decide consagrarse a Dios y en 1851 recibe la ordenación sacerdotal. Es el cura de los barrios pobres, el apóstol de los chicos de la calle, de los encarcelados, de los jóvenes obreros. En 1866 acepta dirigir el Colegio Artesanitos, una institución para chicos pobres y huérfanos. Dócil a la voluntad de Dios y para dar continuidad a su misión educativa, el 19 de marzo de 1873 dio vida a la congregación de San José. Se llaman Josefinos de Murialdo, formada por sacerdotes y laicos. Hoy, los Josefinos de Murialdo continúan en la iglesia su amor hacia los niños y los jóvenes en los centros juveniles, colegios, casa hogar, parroquias, misiones. Están presentes en varios países de América Latina, de Europa y de África. El 3 de mayo de 1970, Leonardo Murialdo es proclamado santo por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 30 de marzo. Los salesianos lo festejan el 18 de mayo. La parroquia queda en la carrera 72N, número 4079 Sur, en el barrio Kennedy. Por eso forma parte de la diócesis de Fontibón, que tiene dos frentes. Así que son dos figuras distintas que podemos ver de esta hermosa parroquia. Muy genial. El 19 celebramos a Santa María Bernarda Butler, nacida en Suiza el 28 de mayo de 1848. Aprendió a amar a Dios así como a María con el rezo diario del Santo Rosario en familia junto a sus padres, los humildes campesinos Enrique y Catalina. Cuando cursó sus estudios primarios, sintió inclinación por esa vía intelectual y optó a trabajar por el campo. La naturaleza entera le seducía porque de algún modo ya vislumbraba en ella la presencia de Dios. Hubo un amor adolescente que fue correspondido, pero rehusó seguir adelante con el compromiso. Se sentía invitada a darse a los demás de distinta forma. Su vida sería siempre un como Dios lo quiera. A los 18 años inició una experiencia en el convento de Santa Cruz de Menzingen. Sin embargo, mientras se hallaba junto a las hermanas, una voz interior que juzgó inspirada de lo alto le hizo ver que debía buscar otro camino. No llegó a permanecer con la comunidad ni 15 días. Regresó a su casa, reanudó el trabajo, continuó orando, haciendo apostolado y participando activamente en la parroquia. Así mantuvo viva la llama de su vocación. Qué importante es no rendirnos. El 12 de noviembre de 1867, de acuerdo con el párroco que le aconsejó certeramente, ingresó en el monasterio de María Auxiliadora de Alstetten, Suiza. Alstetten, de Suiza. El 4 de mayo de 1868 le impusieron el hábito franciscano. Tomó el nombre de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Al año siguiente emitió los votos. Viendo sus cualidades y profunda virtud, la designaron maestra de novicias y posteriormente superiora, cargo para el que fue reelegida sucesivamente en 3 ocasiones. Por medio del padre Buenaventura Fray, que se hallaba en Norteamérica y que estuvo alojado en el convento, ella se enteró que en Portoviejo, Ecuador, hacía falta fundar una casa y comenzó a realizar las gestiones pertinentes. No sucedió ahí mismo, pero con la solicitud del obispo de Portoviejo, Monseñor Pedro Schumacher, de modo que, obtenidos por fin los permisos requeridos el 19 de junio de 1888, ella pudo partir con sus 6 religiosas a Le Havre, en Francia, y desde allí viajaron a Ecuador. Se encaminaba hacia su misión como fundadora de un nuevo instituto, la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, centradas en la educación, asistían a enfermos y auxiliaban a los pobres.
La santa puso la base de esta incansable acción en los sólidos pilares de la oración, pobreza, obras de misericordia y fidelidad a la Iglesia. No fue una labor sencilla. Junto a la comunidad debió sortear dificultades climatológicas, económicas, sociales, muchas inseguridades y hasta malentendidos con algunos miembros de la Iglesia. Hubo religiosas que abandonaron la fundación. Por si fuera poco, en 1895 se desató una persecución tenaz contra la Iglesia y la fundadora tuvo que huir junto a 15 religiosas. Embarcaron hacia Colombia y en el trayecto recibieron la invitación de Monseñor Eugenio Bifi, obispo de Cartagena, quien les anunciaba que las acogería en su diócesis. Llegaron a Cartagena de Indias en agosto de 1895. El prelado las esperaba y les destinó como residencia un ala del Hospital de Mujeres Obra Pía. Cuando la labor ya se había afianzado y crecieron las vocaciones, surgieron nuevas casas que se extendieron por Colombia, Austria y Brasil. Estuvo al frente de la congregación 32 años. Cesó por voluntad propia, pero continuó ayudando y sirviendo a sus hermanas. Fue un ejemplo de entereza y de paciencia. Murió el 19 de mayo de 1924. Juan Pablo II la beatificó el 29 de octubre de 1995 y Benedicto XVI la canonizó el 12 de octubre del 2008. La parroquia con su nombre forma parte de la diócesis de Fontibón porque queda en la carrera 96C, número 19A45, en esta casa que pude ver a través de Street View. Díganme en los comentarios si ustedes sí la conocen o cuál de estas parroquias han ido o quisieran ir. El 20 recordamos a San Bernardino de Siena, italiano, que de joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, la cual se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados, y fueron los que ayudaron cuando llegó la epidemia de tifo negro. Pues morían tantas personas cada día que ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados, y milagrosamente este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste de tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estuvo tan débil que debió permanecer por varios meses postrado en cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró la salud, de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía le respondía: voy a visitar a una personita de la cual estoy enamorado. La gente creía que se iba a casar, pero un día sus tías lo siguieron los pasos y se dieron cuenta que iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado y donde la disciplina era muy rígida. Y así, en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces, se dedicó a pedir a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Eso sucedió de un modo particular porque durante 3 días seguidos, mientras rezaban todos los religiosos por la mañana, un joven novicio sin poder contenerse interrumpió la oración y le dijo: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado, ve a Milán a predicar. Y esas palabras también las repitieron otros durante los 3 días, así que consideraron que esta era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar cuaresma, teniendo un éxito impresionante en esa cuaresma. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora. Así que tengamos fe cada vez que les pidamos ayuda porque ellos harán que las cosas sean más fáciles. Recorrió todo su país a pie predicando. Cada día pasaba muchas horas y hacía muchos sermones, recomendando que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesús y a la Virgen María. En Polonia, por ejemplo, predicó contra los juegos de azar y la gente quemó todos los juegos que tenía. Un fabricante de naipes que se quejó con este santo diciéndole que lo había dejado en la ruina, pues él le aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Él lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipe.
Todo relacionado con Dios siempre va a estar mucho mejor. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con las 3 letras JHS, Jesús, hombre salvador. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. Así que el Papa, por precaución, le prohibió predicar y lo invitó a Roma. Lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido al oírle sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió ya había más de 4000. Pidámosle por todas las vocaciones y las grandes dificultades, las grandes enfermedades. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente, por lo que aceptó un borriquillo en sus últimos años para sus largos viajes. Veámosle también por todos esos predicadores y misioneros que realizan tantos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar que donde quiera que sabía que había un buen predicador se iba a escucharlo y aún ya lleno de años se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Qué buen ejemplo, que siempre estemos aprendiendo de los demás. La humildad. Y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y así el Papa Nicolás V lo declaró santo en 1450, a los 6 años de haber muerto. Hay 2 parroquias de la diócesis de Soacha ubicadas en la carrera 80H, número 6120 Sur, en Bosa, y la otra, propiamente en Soacha, cuyas fotos tomo de Google. Terminamos el 30 con Santa Juana de Arco, una campesina que recibió de su madre el amor por Nuestra Señora y siendo muy joven comenzó a oír unas voces a las que trató de ignorar hasta que empezó a ver resplandores y se le apareció el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, que le decían tú debes salvar a la nación y al rey. Entonces empezó a contar y no lo creían. Pero después de mucho insistir, un tío suyo la llevó donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante, y este, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, la envió con una escolta a que fuera a ver al rey, el cual quiso engañarla poniendo a alguien en su trono y escondiéndose entre la multitud, pero Juana, guiada por las voces, se dirigió directamente a él. Habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante por caer en manos de los ingleses, Orleans, que ya estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas, así que la nombra capitana de 10.000 hombres. Ella manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María. Animados por la joven capitana, que era guiada a su vez por el mejor capitán de todos, San Miguel Arcángel, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y libraron Orleans. Luego se dirigieron a otras ciudades y las libraron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo. Varias veces fue herida en las batallas. Después de sus resonantes victorias obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación en la ciudad de Reims. Pero entonces vinieron las envidias y comenzó una época de sufrimiento y traiciones contra ella que hasta ahora había sido una heroína nacional. Faltaba algo muy importante en aquella guerra, conquistar París, la capital, que estaba en poder del enemigo, y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes, pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas. Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones.
Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel, así que pagaron más de 1000 monedas de oro a los de Borgoña para que se las entregaran. La sentenciaron a cadena perpetua y la hicieron sufrir muchísimo con humillaciones e insultos diarios, pero siguió rezando con fe. En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a la mujer que se quisiera hacer desaparecer, así que los enemigos acusaron a Juana. Ella apeló al sumo pontífice pidiéndole que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarla al Santo Padre, así que el tribunal solamente lo compuso enemigos de ella. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujería, que era totalmente creyente y buena católica, la sentenciaron a la más terrible de las muertes, que era ser quemada viva, el 30 de mayo de 1431, cuando apenas tenía 19 años. 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. El Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. La parroquia se encuentra en la carrera 69F, número 7A13, con un diseño medieval precioso, apenas para esta supercapitana. También se la súper recomiendo. Este es el interior, con unos vitrales espectaculares que le dan brillo a todo el recinto, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Muchas gracias por ver este quinto vistazo del año con parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. Sigamos preparándonos para la Ascensión del Señor, que se celebra el 29, pero se pasa para el 2 de junio, que es domingo. Esperen pronto el vistazo especial de nuestra Madre en su mes para celebrar y agradecerle que hemos llegado a este vistazo número 70. Muchas bendiciones para todos, especialmente los que han seguido estos videos hasta este número de vistazo. Mil gracias por todo su apoyo.